del altar, ¿no? Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? De él mana la vida. Este, entonces, es, es clave el tema de cuidar las emociones, cuidar las reacciones, cuidar el estado anímico, cuidar los pensamientos, cuidar el sistema de creencias. Todo eso es corazón espiritual, ¿no? Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él emana la vida, ¿no? Y uno de los temas que eh, en esta temporada de pandemia se ha tratado bastante, especialmente mucha gente cayó su ánimo, ¿no? Mucha gente cayó sus emociones, cayó inclusive de pastores, líderes, ministros, cayó su compromiso, ¿no? Sí. Porque el golpe fue duro, ¿no? Entonces no podemos criticar a nadie, no podemos eh, estar en una actitud de crucificar, digamos, a alguien, ¿no? Sino es dable. Algunos, digamos, reaccionaron rápido, 2, 3 semanas se levantaron el ánimo y se pusieron las pilas. Otros más tardaron, otros más y otros recién se están levantando, ¿no? Porque una de las mayores decepciones en el caso del pastor principal del cuerpo pastoral es que le cerraron el templo, ¿no? Sí. Y en cierto sentido era lo único que sabía hacer, ¿no? Por 30 años, por 20 años, y de pronto por primera vez en la historia, por lo menos contemporánea acá de nosotros, de lo que yo tengo vida de cristiano, de 43 años de cristiano, es primera vez que se cierran los templos a nivel mundial, ¿no? No solamente a nivel de una ciudad o una nación, ¿no? Entonces, de pronto, una gran mayoría de pastores, lo único que sabíamos era el cristianismo en el templo, digamos, ¿no? La vida del edificio abierto, el templo abierto, y se cierra y viene el garrotazo, como decimos acá, y obviamente eso afecta, es un garrotazo en el corazón, te afecta las emociones, te afectan los pensamientos, te afecta tu sistema de creencias, te afecta, entra en crisis, ¿no? Y, y ahí suceden decepciones, desilusiones, ¿no? Sí, muy fuertes, ¿no? Y yo quisiera que hablemos con total transparencia eh, de, de cómo lidiar con las decepciones, las desilusiones, ¿no? Sí, cómo lidiar. Cada vez me estoy encontrando con más pastores y líderes charlando de este tema, pero creo que habría que hablarlo, ¿no? Y no sé si vale el término conversarlo, ¿no es cierto?, entre nosotros y capaz si, por ejemplo, voy a, voy a revisar la pantalla, no sé si, no quiero comprometer a nadie, pero a ver si eh, pastores como el pastor Silverio Verón, el pastor David, el pastor Erno, el pastor Luis Soca, el pastor Luis Sánchez, el pastor Jaime Sueiro, este, podrían este, contestar una pregunta que yo haría para introducir el tema y ponernos a charlar una hora por lo menos, ¿no?, de este tema y sacar conclusiones, ¿no? Valcre y todos los que sientan, ¿no? Yo estoy tratando de mirar la pantalla, ¿no? Entonces, mi pregunta sería al que quiera, no está obligado, de los que he mencionado, y obviamente me gustaría que para que haya participación, digamos, que seamos puntuales, porque a veces como pastores, yo el primero, tomamos la palabra y no la soltamos, digamos, no nos cuesta soltar la palabra. Entonces, no sé si en 2 minutos usted puede sintetizar qué decepciones, desilusiones usted ha experimentado en este último tiempo de su vida pastoral.
y qué ha causado y cómo ha resuelto o cómo está resolviendo. O sea, es una cosa de locos de resumir, digamos, temas importantes en 2 minutos, ¿no? Y eso es pues genial si uno lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué decepciones hemos experimentado en estos últimos tiempos? No sé si este año, el anterior año, puntual, me pasó esto y el Señor me ha ayudado en esto y el Señor me ha enseñado esto. Algo rápido, ¿no? Si se puede, ¿no? No sé si el que sienta, ¿no? Tanto varones como mujeres, aun si yo no mencioné a alguien y siente hablar, pero que seamos, digamos, bien escuetos, ¿no? Así que, Comienzo, pastor. sí, adelante. Bueno, yo soy el pastor Jaime, acá de Ciudad del Este. Puntualmente, la primera decepción fue no saber cómo hacer o cómo encarar la situación. Fue algo bastante difícil. Y en la parte que el Señor me ayudó fue empezando a ganar experiencia con lo que usted nos enseñaba, con otras cosas que aparecían, con lo que se veía y también empezar a tener confianza en el Señor de que Él iba a suplir las necesidades grandes que estaban apareciendo en el momento. Y también quizás algunas otras circunstancias que aparecieron como para reforzar todo aquello que estaba negativo, pero de a poco con el Señor también y con mucha oración y, y pidiendo esas 5 cosas que usted nos enseñó de examíname y corrígeme y enséñame y enderezame y guíame, de ahí para adelante las cosas van mejorando. Eso no más, pastor. ¿Ok? ¿Alguien más quiere compartir su corazón así de una manera escueta? Traen una lista de pies de uñas. Adelante. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Pastor Raúl. Bueno, desde el sur, un saludo grande para todos. Es un tema que trajo esta pandemia, que es un tema de trabajo donde la iglesia y bueno, teniendo el apoyo de la autoridad también para abrir el templo de iglesias. Querían dentro de toda esta necesidad espiritual que es fundamental para levantarnos en esta pandemia, ha habido un tema que yo he enfocado fuertemente también diciendo, bueno, que nuestra economía permanezca fundada sobre la roca que es Cristo, sobre la fe. Porque así como las corrientes en la escuela, la gente tiende a querer pagar la mitad y menos, y así también en la iglesia, las ofrendas, los diezmos, las primicias, se han reducido a la mitad. Y yo digo, bueno, aquel que perdió un negocio, que perdió su trabajo, que ya no gana tanto como antes, se entiende, pero ojo con dejarse contagiar y decir, bueno, todo el mundo se sujeta, todo el mundo merma sus actividades, sus acciones, entonces yo también voy a dar la mitad. Yo digo, no estemos dando a Dios la mitad cuando que Él te sigue dando el todo. Entonces hemos desafiado a la iglesia a no perder la visión de ser fiel con los bienes, de honrar a Dios con sus bienes. Y esto ha sido una bendición también para poder ayudar a los pastores que estaban realmente en dificultades, así como aquellos que sí fueron afectados en su trabajo secular, llamémosle así, y también en los ingresos de la iglesia. Pero el mensaje es que sigamos enseñando sobre
Bien, la última parte, a mí se me cortó, pero no sé si es a mí nomás. Bueno, decía la última parte que a pesar de tantas dificultades, que no nos olvidemos de Señor y celebrando y enseñando su autonomía con la final. Bien. ¿Hay alguien más que quiera aportar a este tema, tratando el tema de decepciones, desilusiones? Acá, hola pastor, yo soy Valcrey, estamos acá en Asunción, Paraguay. Bueno, no digo tanto desilusiones porque uno ya hace tanto que está trabajando en esto, ¿verdad? Con las cosas del Señor, pero sí lo que decepciona que particularmente nosotros no tuvimos tanto problema con la cuestión del templo. Yo soy el primero a predicar que no podemos ser templistas. Después tuvimos un movimiento muy grande desde las redes sociales a un principio, tanto é que hace 2 domingos nomás que volvimos al templo y seguimos trabajando desde las redes sociales. La dificultad mayor fue 2. Primero, el despreparo de la gente con la tecnología. Como vos decía, están muy acostumbrados al templo. Y la segunda cosa fue la falta de compromiso de los líderes. Yo he trabajado mucho más ese año que todos los otros años porque poco pudimos estar con la participación del delegar. Delegábamos, pero no respondían. Entonces uno tenía que hacer otra vez y volver al mismo activismo de siempre, a pesar de estamos aprendiendo tanto sobre esto, pero la falta de compromiso de líderes fue lo que más nos afectó. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir este Raúl, tema? Sí, adelante. bendiciones para cada uno de ustedes, consiervos. Bendiciones, Luis. Ante la pregunta, dos impactos emocionales, si pudiese decir así. Uno, cuando pues sobrevino las órdenes de nuestras principales autoridades del país de cerrar los templos, por ende los cultos, era para mí en lo personal como que me hubiesen botado del trabajo. Y eso pues, es como encontrarse por un momento en el vacío, ¿no? De no encontrarse en un campo y un territorio de acción. El otro tiempo asociado fue cuando ya hace más o menos 2 meses nos tocó volver al templo. Y eso significó para mí otro impacto que me dio ganas como de salir corriendo al retomar el púlpito cuando me toca ver a los hermanos que tenían que estar a 2 metros de distancia y completamente sus bocas selladas para no mayormente expresarse. Fue una cuestión muy dura que para mí significó muchas lágrimas ese día. Mi intención de compartir un mensaje de más de 20 minutos no más fue que 5 minutos y me puse fue a llorar y en una forma pero desconsolada. Pero en todo este tiempo, si es que de seguro todos pudiésemos identificar como un desierto, ha sido tiempo de prueba y sigue siendo tiempo de prueba, pero también tiempo de instrucción. Para poder asociar esta parte, y eso ha sido muy latente y un eco en mi mente, que Dios a quien llama, lo capacita, y a quien Dios llama y capacita, le provee. Y claro, en lo humano uno ha tenido días de preocupaciones en cuanto a las provisiones, pero nunca han faltado. Mientras ha habido esa respuesta en uno de seguir formándose. Y para mí, y yo doy tanta alabanza y gratitud a Dios, porque casi desde el inicio de este problema tuvimos este contacto con usted, hermano Raúl, cuando estábamos vía instrucción con los hermanos de México. Y eso, desde ese tiempo hasta ahora, no se imagina cuánta riqueza espiritual ha servido y útil a mi vida, que me ha fortalecido, me ha consolado de la misma forma en mi vida de matrimonio y de hogar, que ha permitido que, como dijo hace un momento uno de los hermanos pastores, todos los días con mucha más tarea y mucha más acción. Ha sido la forma como ha tocado enfrentar, y soy tan agradecido por su vida, mi hermano Raúl, y por la sabiduría del cual Dios cada día está compartiendo a través de usted hacia nosotros.
Le bendigo y bendigo a cada uno de los siervos que me escuchan en esta hora. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Quién más quiere compartir algo? Bueno, de acá de Uruguay, Luis Oca. La verdad que sí, nos impacta porque hermanos, algunos con temor se quedan en la casa, ¿verdad? Y algunos se han quedado demasiado tiempo, me parece. Entonces, les gustó eso. Y después como la comodidad de que te reciben el mensaje en la casa, ¿no? Puedo decir como mis hermanos pastores que el material que nos estaba dando cada día lo repartía en varios pastores y algunos de ellos o varios de ellos me dijeron muchas gracias porque lo estoy mandando también, yo le mandaba a ellos y se lo estoy mandando a la congregación también. Así que eso nos sacó muy adelante. Y lo que es personal, solamente 2 semanas pasé sin poder reunir un grupito chico, pero después para orar. Vamos a orar y nos juntamos 10, 12 y ahí comenzamos los jueves. Y bueno, como al mes y medio ya pudimos tener otro día en el templo. Uruguay ha sido muy beneficiado, como que la mano de Dios vino sobre Uruguay y nos ha facilitado mucho el asunto de las reuniones. Nos pusieron 1 hora y a veces nos pasamos hasta 1 hora y media. Y bueno, en algunos casos recibieron, es decir, fueron a ver, las autoridades fueron a ver, pero nosotros también nunca llegó nadie. Pero teníamos todo en orden, ¿no? Llegaba una persona o un hermano y se anotaba el celular y después tenía todos los protocolos que nos habían pedido. Así que bueno, estamos muy contentos porque salimos adelante después del susto. No se asustan hoy, los hermanos también, pero después poco a poco fue cediendo el susto. Y tuvimos que cambiar de los domingos para el sábado, porque nos quedaba un poco mejor. Y bueno, y les ha gustado los sábados ahora. Así que bueno, hay beneficios, Dios nos ha sacado adelante después de asustarnos y de ver y los hermanos asustarse también, pero el susto ya está pasando y seguirá pasando, ¿no? Bueno, un abrazo para todos, bendiciones. Gracias, Pastor Luis. Recuerda a aquellos que se han integrado recién al grupo, vamos a tratar el tema de las decepciones que uno experimenta, las desilusiones, cómo tratarlas para que se cumplan los propósitos de Dios, ¿no? Y estamos pidiendo un resumen de los que desean hablar de 2 minutos, de alguna decepción de este año, qué impacto, cómo trató, cómo resolvió y qué lecciones ha aprendido en 2 minutos, digamos, resumirlo, ¿no? Así que adelante. Mi querido Pastor Justiano, muy buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos. Les saluda el Pastor Eduardo Fuente desde Esmeraldas, en el Ecuador. Quiero resumir, ciertamente creo que una de las frustraciones y mayor impacto cuando el gobierno nos indicó de que los cultos deberían ser por vía internet, eso me resistí, me reí y pensé y dije, no, ¿cómo es posible? Eso no puede ser posible. Jamás en la historia lo habíamos nosotros experimentado. Sin embargo, como director de las iglesias que dirigimos, me tocaba un día después dar a todas las iglesias en la referencia de una orden en que las iglesias tengan que cerrar. Esto trajo sí mucha frustración cuando nuestra ciudad, que tiene pocas posibilidades, de pronto en la parte de recursos, muchos pastores fueron afectados. Me sentíamos de pronto impotentes porque también muchos pastores dependían de la obra, dependían de la iglesia, del trabajo. Y cómo poder sostener, cómo poder ayudar familias enteras, pastores que llamaban, pastores que pedían prácticamente auxilio, ¿qué hacemos? Y eso todos con la orden, quédate en casa, y prácticamente hubo un despertar, vi yo, en que la motivación de amigos, de hombres de Dios, que de alguna forma empezábamos a sentir cómo depender de Dios y cómo darnos la mano.
pero una de las más fuertes frustraciones que tuve, mi querido pastor, mis queridos pastores todos, fue la orden en la que se restringía a los niños. Nosotros en los sectores estamos trabajando con muchos niños en riesgo, muchos niños con problemas. Teníamos una secuencia de un trabajo con niños y eso, Dios mío, en muchas ocasiones lloraba y decía, Señor, los niños podría justificar por cualquier otro adulto, joven, que de alguna forma íbamos a poder hacer un trabajo por internet, por las redes sociales, pero los niños, ¿cómo hacíamos con los niños? Y eso me golpeó muy fuerte y también al mismo tiempo nos trajo un razonamiento, nos trajo una nueva visión de cómo poder ampliar, que creo que hasta ahora lo que resultó frustrante, ahora se creó una oportunidad en la que un nuevo sistema de trabajo se abrió y que es imparable, aunque ahora tengan que decir, ya los niños pueden ingresar a los templos, pues es imparable lo que está sucediendo en sectores, en barrios, en otro tipo de trabajo con los niños. Ciertamente, algo también nos sucedió que era justo el 15 de marzo, estaban dando las restricciones y nosotros teníamos como ministerio el 22 una convención nacional de todas nuestras iglesias y eso era como frustrante, ¿no? Tanta preparación, tanta actividad, tanta fuerza, tanto ánimo de toda la gente por estar en ese campamento y de pronto todo se quedaba en nada. Pero ahí creo que hemos visto la mano de Dios, hemos experimentado el mejor tiempo de Dios y mi querido pastor Justiano y mis queridos pastores, creo que todos hemos experimentado eso, el mejor tiempo de Dios. Muchas gracias por la participación. Bueno, Pastor Eduardo, recuerde que hay un principio, ¿no? Cuando Dios cierra una puerta es porque va a abrir otra mejor, ¿no? Sí. Ese es un principio, prácticamente una ley del cielo, ¿no? Ya, Amén. Pastor Hugo quiere hablar. Adelante, Hugo. Adelante. Sí, muchas gracias, mi querido pastor Charlie. Muy buenas noches para todos los pastores, pastor Raúl Justiniano. Buenas noches. Yo quería también aportar nuestra desilusión en este tiempo de pandemia, teniendo en cuenta que la gente siempre anteriormente ponían sus excusas, que era el tiempo, que algunos tenían cumpleaños o porque jugaba su club y todo esto. Después vino la pandemia y ¿qué pasó? Todo el mundo quería venir a la iglesia, pero no se podía por los impuestos, por lo que ha impuesto el gobierno, la parte protocolar. Pero ¿qué pasó al fin en estos tiempos? Nos dimos cuenta que mucha de nuestra gente se aburguesaron y se enfriaron lastimosamente. ¿Qué hicimos? Trabajamos en las redes sociales y muchos de ellos no manejaban el internet o inclusive algunos no tenían teléfono para trabajar en las redes sociales. Pero la gloria sea para Dios, que Dios es tan bueno y tan grande que luego pudimos contactar a través primero del Zoom y luego a través del Facebook y la gente se fueron conectando. Pero hubo algo maravilloso entre todos esos problemas. Algo sustancioso, algo digno de copiar y de imitar y de trabajar en ello. Vimos que no solamente éramos nosotros los que teníamos los problemas. 10 veces más eran los problemas, por decirlo, con los católicos. ¿Y qué hacíamos? La gente se desesperaba. Y nosotros ahí pudimos evangelizar y trabajar con esa gente y hemos ganado muchas almas. O sea que lo positivo es que de las otras partes o las otras religiones o la otra gente que no le conocían a Dios se quedaban desprotegidos completamente y buscaban y anhelaban de Dios. Y ahí estuvimos nosotros trabajando para la gloria y la honra de Dios. Eso fue lo positivo entre lo negativo que estuve citando. Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias, Pastor Justiniano, y al Pastor Charles Charotti, que siempre me invita para esta reunión. Un abrazo a todos los pastores, distinguidos pastores de este grupo. Muy bueno, muy bueno. Permítanme dejarle algunos temas porque las decepciones, digamos, pueden permanecer latentes, ¿no?
pueden permanecer debajo de la alfombra, como dicen algunos, por el mundo inconsciente, ¿no? Entonces quisiera dejarle algunos principios, no solamente para tratar nuestras propias decepciones, desilusiones, frustraciones, sino también para ayudar, ¿no?, a miembros de nuestra familia a tratar mejor porque tiene que haber un tratamiento espiritual, tiene que haber un tratamiento sabio de estas emociones, estas actitudes, todo este estado anímico que todos de alguna manera u otra experimentamos de tiempo en tiempo y mucho más en este escenario de pandemia, ¿no? Entonces, quisiera yo hacer un resumen dónde te pueden llevar las decepciones. Y luego, ¿cuáles son los propósitos de Dios al permitir decepciones, desilusiones, frustraciones duras, fuertes, ¿no? Y luego también hablar un poco cuáles son las intenciones de los enemigos de aprovechar este escenario, ¿no? Pastor Raúl, Entonces, sí, perdón, hay dos personas que quieren compartir más, pastor. sí, después de esto, Después de esto, Charles. dale, dale. Sí, después, ¿ok? Gracias. Porque ya hemos compartido media hora, ¿no? En sala, entonces comparto yo y después seguimos compartiendo un poco más, no hay problema, ¿no? Número uno, y no es por orden de importancia, sino por orden del cómo fluyó la cosa, las excepciones te pueden llevar a enfriarte, ¿no?, a alejarte de Dios, incluso te pueden llevar a cuestionarlo, ¿no? Mucha gasolina gastando en cuestionarlo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? En lugar de preguntar, ¿para qué Dios? ¿No? ¿Para qué Dios? ¿No? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Yo estoy escuchando un audio, Charles, para ver en pantalla y, ¿no? Número dos, te puede llevar a perder un poco la visión, ¿no? Porque la decepción puede producir un fenómeno de discontinuidad, ¿no? ¿No? Y como la mayoría de las excepciones son sorpresivas, esto anote bien eso, la mayoría de las excepciones son sorpresivas. La mala noticia te cayó de pronto y eso obviamente te afecta, ¿no? Entonces, sucede y perdés la visión, atendés el problema, te distrae, te desconcentra, te desenfoca. Y en el caso de esta pandemia, produjo un disloque, ¿no? Que en algunos casos nos costó 2, 3 semanas recuperarnos, volver a nuestro centro, volver a, al enfoque, ¿no es cierto? En otro respecto también, donde te pueden llevar las decepciones, te pueden llevar a salir de la vida en el espíritu y te lleva a la vida de la carne, ¿no? O sea, decepciones, desilusiones, frustraciones, te sacan de la vida del espíritu y te llevan fácilmente a la vida del alma, ¿no? Ese pastor, ese ministro está gobernado por el alma, porque como es sorpresivo todo ahí, uno echa el grito al cielo y empieza a veces a buscar culpables, ¿no? Y empieza la inseguridad, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y poco a poco, sin darse cuenta, ese ministro, ese pastor, ya no está en el espíritu, ¿no? Ya está en el alma, ¿no? Y el alma lo gobierna, o sea, en una vida carnal, ¿no? Y obviamente al estar en una vida carnal es más rápido el tema de la desobediencia, ¿no? O sea, las decepciones te pueden llevar a la desobediencia, ¿no? Y aún creyendo que estás actuando bien, ¿no? Pero en el fondo no se está actuando bien porque está uno gobernado por las emociones, las actitudes, los pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, las emociones
digo, las excepciones te llevan a una vida basada en emociones y pensamientos y te aleja de la vida de obediencia a los principios de Dios, ¿no? Entonces empezás a vivir por emoción y no por principios, ¿no? Por ejemplo, conversando con varios líderes, varios pastores, un principio, calmate, calmate, tranquilízate. Busca al Señor, te va a guiar. Esa es obediencia. Y no sé si usted puede visualizar muchos episodios en su propia vida que sus emociones han estado por allá, sus pensamientos por allá y los principios están acá, ¿no? Entonces uno está partido, ¿no? Y las emociones no quieren obedecerte y los pensamientos no te quieren obedecer, están cada uno por su lado. Entonces ahí, digamos, se viene un principio muy contundente que el adorador David tenía, le daba órdenes a su alma, ¿no? Alma mía, solo en el Señor descansa, en Él está mi esperanza, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aprender a dar órdenes a nuestras emociones, órdenes espirituales. Esa es vida de principios, eso es aplicar principios. Nosotros tenemos que muchas veces en situaciones así, tenemos que aprender a darle órdenes a nuestra mente. No voy a pensar en eso, no viene de Dios. Y rechazo eso, resisto. Alma mía, vamos a alabar a Dios. ¿Cuántas veces David, ¿no? Y también Jeremías, ¿no? Otro siervo del Señor que le daba órdenes a su mente, a su corazón, o sea, tomando autoridad en los principios que nacen de la palabra, ¿no es cierto? Para no caer en una vida muy emocional, ¿no? Porque una vida muy emocional te lleva a una vida muy reactiva, ¿no? Muy acelerada, que te puede llevar a tomar decisiones no convenientes, ¿no? Y obviamente, en este escenario, si uno sale del espíritu, es fácil, es un cliente fácil para creer muchas mentiras de la carne, ¿no? Sí. Y esas mentiras de la carne te sacan de las verdades liberadoras de Dios, ¿no? Porque aquel que está en el espíritu está en una posición de libertad, ¿no? Porque donde está el espíritu, ahí hay libertad. Pero nos salimos del espíritu y nos metemos tanto a las emociones, y si tardamos mucho en volver al espíritu, por decir, porque a todos nosotros nos pasa que salimos del espíritu, nos metemos a la carne, nos damos cuenta, volvemos al espíritu, y a veces estamos en un entre-sale, ¿no? Por eso es que Jesús habla de permanecer en Él, unido a Él, ¿no? El principio de la permanencia es clave, porque el principio de la permanencia te trae estabilidad, ¿no? Basada en principio y no en circunstancias, porque las circunstancias son inestables, ¿no? Además de temporales, ¿no? Aunque tarde un año, esta pandemia va a durar 1 año, 2 años, lo que usted quiera, pero es temporal. Los principios no son temporales, porque cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, una de las mayores pruebas para nosotros es el principio de la permanencia, ¿no? En la roca, permanencia en la palabra, en los principios, y no en las emociones que se han alterado, y no en los pensamientos, porque a veces en nuestras mentes, producto del día a día de esta pandemia, ha habido un turbión de pensamiento y un turbión de emociones adentro que no lo hemos podido manejar bien muchos de nosotros, ¿no? Por no acordarnos de mantenernos en la roca, o sea, en el principio, ¿no? De que sí es inevitable y Dios, digamos, sabe que vamos a cometer estos errores, pero ya yo estoy hablando, digamos, de permanecer mucho tiempo, ¿no? A todos nos ha sucedido esto, hasta el más santo, ¿no? ¿A dónde te lleva las excepciones, las desilusiones? A perder compostura, ¿no? Sí. A perder sobriedad, perder testimonio, ¿no? Porque todavía sos el pastor principal y a lo mejor sos el más nervioso de la familia, digamos. Y puede suceder eso, y yo no quiero a nadie causar
acusación, porque este no es el tema de la charla. Pues todos cometemos estos errores, yo el primero, digamos, ¿no? Pero tenemos que acordarnos de vivir por principio y no por circunstancia, vivir por principio y no por el alma. Alma es emociones, pensamientos y voluntad, ¿no? Entonces, obviamente, si nos salimos un tiempo larguito de varios días ya, del espíritu y nos metemos a la carne inconscientemente por el golpe, porque viene todo sorpresivo, ha venido todo sorpresivo. Más bien que un buen número hemos reaccionado bien, digamos, la gran mayoría. Sí, algunos en 3 semanas, otros en 3 meses, no importa. Cada uno tiene su gasolina y su velocidad, su propio metabolismo espiritual, cada uno tiene. Así que tranquilo, no nos podemos medir con el más rápido, ni nos podemos medir con el más lento, digamos. Esto no es de medirse, esto no es de compararse. Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. El hecho es que aprendamos, ¿no?, de todas estas situaciones en que no solamente en la familia era uno el decepcionado, el desilusionado o con los ánimos para abajo. Todos hemos tenido que luchar y el Señor nos ha sacado y hemos vencido y estamos venciendo y nos estamos recuperando, ¿no? Entonces no te olvides de que acá, digamos, tenemos que permanecer, el que permanece en mí, que permanece en el Espíritu. Es clave el poder de la permanencia. Es un tema totalmente clave para tiempos así como hemos estado viviendo y estamos viviendo, ¿no? Y eso ya te ayuda para no perder la compostura, no perder la sobriedad y no perder testimonio, porque si se pierde compostura, sobriedad y testimonio, se pierde autoridad espiritual, ¿no? Sí. Mucho más si somos pastores, ministros, ¿no? Sí. Entonces, es un aprendizaje, ¿no? ¿Dónde te pueden llevar las decepciones? Te lleva a concentrarte en lo que te hicieron y no en las lecciones que Dios quiere que aprendas. Te llevas esto de las decepciones te lleva a enfocarte en el problema, en lo que está sucediendo y te distrae, te desconcentra de una vida de consagración a Él, una vida de comunión con Él. Es más, todo esto nos ha afectado. Obviamente, lo que más afecta es la intimidad con Dios, ¿no? Sí. Pero nos deja sendas lecciones, ¿no? También, por si acaso, una de las cosas más corrientes, donde te pueden llevar las decepciones, las desilusiones, etcétera, te puede llevar a caer en la victimización, ¿no? Y obviamente, si uno se da de víctima, pierde liderazgo, pierde autoridad espiritual, pierde testimonio también. El sentirte víctima, ¿no? Y el que se siente víctima está viviendo por debajo de las circunstancias, o sea, las circunstancias lo gobiernan y lo taponean. O sea, pero el que es libre de sentirse víctima vive por encima de las circunstancias. Estas son las circunstancias. Entonces, como nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús y todo está bajo nuestros pies, entonces todo lo podemos gobernar en Cristo Jesús, obviamente. Somos más que vencedores, obviamente, unidos a Cristo Jesús, en Cristo Jesús. No es porque seamos cristianos, no. El cristiano que está en Cristo Jesús, porque hay muchos que no están en Cristo Jesús. Ese es el tema, esa es la diferencia. Entonces, ya sos protagonista, ya liderás. Aunque haya viento en contra, seguís liderando. Aunque haya viento en contra, igual van a haber nuevas oportunidades, lo que todos han dicho acá y me gusta escuchar todo eso. Se aprendió, te llevó a algo que nunca pensaste hacer, ni nunca lo soñaste, ni nunca lo pensaste y que es bueno. Y que ya a varios he escuchado, esto se queda con nosotros, por más que pase la pandemia, esto se queda y se fortalece la iglesia y la iglesia se vuelve más integral, no templocéntrica. Entonces, el Señor ha tenido que permitir todo esto pero igual cometemos errores, pero tranquilo, mi hermano, el amor borra multitud de errores.
tranquilo. Señor no está con una espada ahí para cortarnos la... Tranquilo, aprendamos. Siempre lo he manifestado, ¿no? Nosotros no estamos como en el mundo secular, ¿no? Tensos. O ganás o perdés, pero no hay puntos intermedios, dicen. Allí todo el mundo tenso por dos cosas. Tensos por ganar y tensos por no perder, porque si no te cortan la cabeza, viejo. No, nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo no son así. Porque al que cayó le da la mano para levantarlo, recuperarlo. En nuestro mundo espiritual con Dios, nuestra vida con Dios, Dios te dice, o ganás o aprendés, pero nunca vas a perder conmigo, porque todo sucede para tu bien. O ganás o aprendés, y cuando aprendés vas a ganar. O sea, siempre vamos a estar en el equipo de los ganadores. Tarde o temprano, estamos siempre en el equipo de los ganadores. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. También este tema de turbión emocional negativo, de sucesos muy fuertes, diarios, cotidianos, de haber estado, muchos de nosotros hemos caído en estar viendo el marcador todo el día, ¿no? Cuántos muertos, cuántos contagiados, y cuándo yo soy el próximo, y a mis vecinos se infectaron, y cuándo somos los próximos, y un tema bárbaro, ¿no? Pero hemos aprendido. La decepción te puede llevar a encapsularte, a ensimismarte, porque estás tan desilusionado y decepcionado que no querés, ¿no? Ni aceptar ni consejo, porque estás saturado, bombardeado por emociones del golpe, ¿no? Porque la decepción es un golpe, a veces es un knockout, y a veces eso nos mete a una situación de estar abrumados por emociones y pensamientos negativos y emociones heridas y pensamientos heridos y creencias heridas, que todo eso pues se torna en negativo, ¿no? Pero tranquilo, el Señor va tratando, va sanando, nos va abriendo la mente, siempre que nos humillemos, ¿no? Porque no va a pasar nunca de moda ese protocolo de Dios. Humillémonos, no sabemos qué hacer, humillémonos, porque a su tiempo Dios lo levanta, Dios te empodera, Dios te envisiona, Dios te abre otras puertas, te cierra puertas, pero te abre otras puertas mejores. Ahora, lo que sí me gustaría dejar sentado en este diálogo es que te asegures delante del Señor que todo tipo de emoción, pensamiento, creencia, actitud, etcétera, que ha sido dañada por las decepciones, dañada por la desilusión, etcétera, sea totalmente sanado y que estemos, ¿no? Como dice el adorador David, Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel para que te alabe en libertad. Saca mi alma de la cárcel. Que el Señor rompa todo esto, lazos de vestigio, tanto de nuestro mundo subliminal como nuestro mundo consciente, nuestro mundo inconsciente, todo. Y ahí es lo que decía uno de los pastores, que ayuda mucho las 5 oraciones de David, ¿no? Examíname, oh Dios, corrígeme, oh Dios, enséñame, enderézame, oh Dios, enséñame, oh Dios, y guíame, oh Dios. Eso es humillarse. En plenas malas noticias, Job se humilló, Nehemías se humilló, Esdras se humilló, Daniel se humilló. En pleno problema, Jesús se humilló. Todos tenemos que humillarnos para recibir las instrucciones del cielo, porque la tierra está queriendo tomar tu mente, tomar tu corazón y desconcentrarte y distraerte por tantos golpes que hemos recibido y que sí nos hemos desilusionado, ¿no? Sí. Entonces Dios tiene razón para dejarnos un poco que suframos decepciones, si vale el término, ¿sí? Él podría evitarlas, sí, pero quiere mostrarnos su propósito y quiere enseñarnos muchas lecciones y madurarnos. Y también quiere que aprendamos nuevas cosas, ¿no? Y también Él quiere que desaprendamos cosas viejas que ya no dan resultado en esta época, ¿no? O sea, todo suma, ¿no?
En Dios siempre vamos a ganar, ¿no? Como dice Romanos 8:28, ¿no? Y su gran deseo es que cualquiera que sea la situación, siempre pongamos nuestros ojos en Él, confiemos, creamos y que dejemos que nuestras circunstancias lo glorifiquen al Señor. El plan de los enemigos, usted lo sabe, ¿no? El enemigo usa todo esto para desgastarnos, para desconcentrarnos, para dañar la vida del altar, dañar la vida de intimidad, dañar nuestra comunión, para enfriarnos o para cargarnos y que nos herniemos y nos salgamos del espíritu y entremos en la carne, ¿no? El enemigo quiere frenarnos, quiere congelarnos, quiere retrasarnos, quiere frenar todo lo que, ¿no? Lo que Dios quiere hacer avanzar, ¿no? El Proverbio 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormenta para el corazón, ¿no? Pero el árbol de vida es el deseo cumplido, ¿no? Entonces los enemigos, sabemos, la carne, el mundo, el pecado, Satanás, están empujando a la decepción, ¿no? Y quieren bloquear nuestra mente, quieren bloquear nuestro corazón para que no lidiemos sabiamente estos temas que son gajes del oficio, ¿no? Ahora, son crisis profundas, ¿no? Y obviamente, en muchos casos, ya extremos quieren llevarnos a la depresión, al luto, o sea, al dolor, a la tristeza, al llanto. Como por ejemplo, a mí me habló mucho este pasaje, muchos años, y siempre me habla de Samuel 16:1, ¿no? Samuel llorando, ahí llorando, porque su primer ungido le salió mal, viejo. Su primer, ay, Señor, ¿no? Y el Señor se le aparece, ¿y qué haces ahí llorando todavía? Le dice, ¿no? Sí. Estaba en luto, estaba enlutado el hombre, con dolor, decepcionado, desilusionado, deprimido. Varias de ahí, ¿no? Desilusionado, decepcionado, deprimido, desguañangado, ¿no? Su alma, su estado anímico, estaba mal el hombre ahí. El Señor le tuvo que cruzar la vida. Oye, no. Y le da una orden, ¿no? Levántate y llena tu cuerno con aceite, ¿no? Eso yo te lo dejo. Eso resuelve el tema. Pero aún así, ¿no? Llenó su cuerno con aceite y se fue a ungirlo y le estaba pelando, ¿vio? Obviamente él había estado varios días llorando, triste, decepcionado. Se estaba recuperando en su discernimiento, entendimiento, ¿no? Tuvo que de vuelta salirle. Dijo, oye, un momento, cuando no mires lo que... Porque el hombre mira su parecer, pero Dios mira corazones. Ese no es. Sí. Estaba aprendiendo Samuel. ¿No? Y el Señor lo sacó una excepción. Lo mismo, ¿no es cierto? Pedro, ¿no? Estaba pero deshecho Pedro. Dejó llamado y todo y se fue a su antiguo trabajo. Y allá estaba pescando y llegó el Señor Jesús, habló con ellos y él no lo reconoció. Por su depresión, estaba con doña Depre, Pedro. La decepción te puede llevar rápido a la depresión, ¿sí? Al luto, a autoculparse, autocondenarse. Pedro, Señor le sale en el encuentro y con un diálogo de 3 minutos y 3 preguntas, le sana el alma, le sana el corazón, le sana su estado anímico, le sana todo, le sana su intimidad, vuelve a la intimidad y vuelve al llamado el hombre. Y a las 6 semanas, 7 semanas, el protagonista de Pentecostés, viejo, a nivel humano representando a Dios, obviamente el protagonista fue el Espíritu Santo. Y después, viejo, a los meses, la sombra de Pedro sanaba enfermos, viejo. Se recuperó el hombre. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarte de parte de Dios. Dios no quiere recuperar fuerte. Vamos a estar mejor que antes. Él quiere avivarnos como a Pedro, como a Samuel, viejo.
El Señor es especialista. Una de las especialidades brillantes del Señor, todo es brillante en el Señor, pero yo digo, una de las espectaculares es que tiene un poder de recuperar a sus ungidos. Maravilloso, amoroso, lleno de gracia, lleno de misericordia. Trono de gracia. No es trono de culpabilidad, no es trono de condenación. Trono de gracia, de amor, de misericordia. Trono de oportuno auxilio. Hebreos 4:16. Entonces yo quiero animarte en esto porque no podemos ya estar alicaídos. Ya no. Y vendrán otros libretos, pero ya tenemos nosotros avanzado. Nosotros tenemos que estar llena tu vida con aceite. Levántate, ponte en pie, avanza. Tenemos que dejar la vida almática. No tenemos que salirnos de esa permanencia en Cristo. Permanencia en caminar con el Espíritu Santo. Permanencia bajo el gobierno del Espíritu Santo. Bajo la guía del Espíritu Santo. Humillémonos todo el tiempo. Vamos a orar y luego seguimos charlando. Señor, gracias porque todo el amor que necesitamos lo encontramos en ti, Padre. Espectacular eres, espectacular. Bendito eres, glorioso eres. Eres sencillamente colosal, espectacular. Impresionante, Dios. Padre, Padre, Jesús, Espíritu Santo, todo el amor, toda la misericordia, toda la sanidad que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, está en ti, Señor. Como dijo el salmista, en ti están todas mis fuentes, en ti están todas mis fuentes y venimos a ti, a beber de ti. Danos agua, esa agua viva que recorra todo nuestro metabolismo espiritual y produzca ríos de agua viva, que nos despierte, que nos recupere, que nos mueva. Muévete en nuestro ser, muévete en nuestro ser y muévenos, Señor, para cumplir con tu diseño, tu voluntad, tus propósitos y establecer tu reino, aunque haya viento en contra. Y tú nos vas a dar las ideas y tú vas a abrir las puertas y vas a cerrar otras puertas, Dios. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Espíritu Santo. Ahí tome decisiones. Tome decisiones. Solo Dios sabe su corazón. Solo Dios sabe su estado anímico. Tome decisiones y déjese levantar por el Señor. Déjese. Él le está ofreciendo la mano ahora. Dale la mano y lo levanta. Y si quiere, dígale, papá, abrázame, necesito un abrazo tuyo, necesito un abrazo tuyo, porque tu abrazo, Señor, es sanador, es reivindicador, es restaurador, es restituidor. Dame un abrazo, Padre, quiero sentir, quiero palpar tu corazón. Jesús, dame un abrazo, Espíritu Santo, dame un abrazo. Abrázame, Dios, sana mi alma, sana mi espíritu, sana mi aliento, sana mi ánimo, sana mis ojos, sana mis sentidos, sana mi sistema de creencia, sana mi autoestima, sana mi identidad. Recupérame para ti, Dios. Abrázame, abrázame, Señor. Y llévame a las alturas. Llévame a las alturas, Dios. Hoy declaro que yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Declárelo eso. Declárelo, y todo está bajo mis pies, y todo está bajo mis pies. Y las circunstancias están bajo mis pies, la pandemia está bajo mis pies, las dificultades están bajo mis pies, la crisis económica está bajo mis pies, la frialdad de muchos cristianos está bajo mis pies. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, gracias, gracias por escuchar nuestro espíritu, escuchar nuestro corazón. Y Señor, actívanos, actívanos, actívanos para ti, Señor. Muévete en nuestro ser, actívanos, Dios. Avívanos en medio de estos tiempos. Queremos aviamiento, necesitamos aviamiento, queremos experimentarlo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén, amén.
Charles, adelante, hermano. ¿Alguien más quiere compartir en esta noche? Mientras guardamos al pastor Charles, yo quiero agradecer a mi querido pastor Raúl Justiniano, porque realmente esto era también para mí. Sinceramente, esto fue para mí, esto es obra de Dios y agradezco a Dios por tan hermosas palabras. Amén. Eso es todo, gracias. Gloria a Dios. La verdad que cuando se cierran puertas, como usted dice, es porque Dios tiene puertas también para abrir a favor nuestro. Y creo que se abrió la puerta, porque la verdad es que nunca había pensado que podíamos reunirnos así internacionalmente. No había pasado por mi registro en la mente. Esto ya es una bendición tremenda de hacer esta participación internacional, ya es algo impresionante. Y bueno, es la puerta que Dios abre, puertas abiertas. Muchas gracias, Pastor Raúl. Amén. Gloria a Dios. Gracias, yo, Rosa. Pastor, yo aprendí a tener verdaderamente intimidad con Dios, a poner en práctica lo que siempre hemos estudiado. Aprendí a tener intimidad con Dios, a poner en práctica verdaderamente y a darme cuenta de mi necesidad de Dios. Y nunca me faltó nada, ni emocional, ni sentimental, ni económicamente. Una dependencia total de Dios, un descanso en Dios. Y seguramente eso es el cielo. Porque terminó las preocupaciones, el quebranto. Y Él es un Dios proveedor. Y yo aprendí mi lección. Me di cuenta de quién soy yo, que siempre me miraba a mí mismo, que no le miraba a Dios. Entonces saqué mi vista de mí misma, así como usted lo estaba diciendo, de pobrecita yo, ¿qué voy a hacer ahora? Y bueno, aprender a vivir por la fe. Creo que fue más de aprendizaje y de una intimidad verdaderamente con Dios y una dependencia. Para mí fue excelente todo este tiempo porque aprendí mucho de usted y de los otros compañeros. Gracias, hermano, y gracias, Dios. Amén. 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 Adelante, don Erno. ¿Alguien quiere compartir más? Ahí está, pastor. Pastor Charles Charotti, no está saliendo su audio por ahí si me escucha. No está saliendo tu audio, Pastor Charles. ¿En serio? Sí, sí, muy leve, muy leve. Está. Bueno. Ahora sí. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguno quiere compartir más? Simplemente, Pastor Charlie Charotti, agradecer al Pastor Raúl Justiniano porque crecí bastante hoy y me alimenté muchísimo. Le agradezco a Dios por su vida y a vos también, Pastor Charlie, por invitarme siempre a estar en esta reunión donde aprendí muchísimo y Dios tocó mi corazón. Que Dios le siga bendiciendo y ungiendo grandemente. Hugo Ruezo y Pastor Charles. Ok, gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos hoy, pastor. Amén. Veámonos el próximo lunes. Recuerde que usted está en libertad de invitar a otros pastores, a otros líderes, invitar a otros países, contactos.
siéntase parte de esta reunión y levantemos un movimiento, ¿no? Recuerde que estamos hablando que sea un foco de avivamiento, ¿no? Y aquí hay 5 o 6 países, ¿no? Si no un poco más, ¿no? Estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Paraguay, de Argentina, Ecuador, estamos hablando de España, estamos hablando de México, hay Perú, de Perú también. Sí, entonces, sintámonos con la libertad de invitar a más pastores principales, más líderes, más pastores, miembros de cuerpos pastorales, parejas pastorales, que esta reunión crezca y que, bueno, el Señor la use para avivamiento en su ciudad, en su nación. También recuerde de que son tiempos en que el Señor está preparando avivamiento. Si usted siente convocar en su ciudad o en su nación a varias iglesias, amigas, a orar todos los días en cierto horario, meta balas a bala, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que darle mucha oración, mucha adoración, mucha concentración en Dios y permanecer en eso, perseverar, ¿no? Varios meses, ¿no? Y el Señor va a hacer la obra. Hay que invertir mucho tiempo en mover a la gente hacia la intimidad con Dios, hacia la comunión con Dios, hacia la oración profunda, ¿no? De avivamiento, ¿no? Y ahorita, como dice el pastor Luis Oca, una de las grandes bendiciones es que a través de lo que nos obligó la pandemia, nos estamos uniendo tan sencillamente entre naciones, cada uno en su casa, y hablamos 1 hora, hora y media, 2 horas, y el Señor nos llena, nos sigue preparando. Así que sigamos con ese ímpetu, ¿no? No decaigamos. La permanencia, el poder de la permanencia, ¿no? Que el Señor los bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Estamos en contacto. Gracias, pastor. Chao, chao. Muchas gracias. Saludos por la casa. Saludos, bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor Charlie. Abrazo, pastor Raúl.